Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros al iniciar este lunes para las noticias y sus comentarios. Estamos contentos, de hecho, no se asuste, militares, policías, en avenidas, en puentes principales de la capital. En breve les decimos de que, mientras tanto, relájese, que usted va a ser informado. Pablo Maquini. Muy buenos días país, buenos días República Dominicana. Usted que es un buen padre, pues escuche bien, hay docencia en todas las escuelas y colegios del país. Por ahí comienza el ser un buen padre y luchar contra la corrupción. No corrompa la educación de sus hijos y mándelos a estudiar. Es decir, que lo de Florence en Carolina del Norte va en serio, van a continuar las lluvias y van 15 muertos. Y rápidamente, esto es medio en broma, medio en serio, señores. Lo que pasó el sábado en la pelea entre Canelo y Golovkin, pues vino a demostrar un viejo adagio del boxeo que se dice que para usted ganarle a un mexicano tiene que por lo menos matarlo. Entonces, si lo mata, posiblemente empate, quizás le gane, porque me llamó la atención que hasta el narrador y comentarista de la pelea dio por ganador a Golovkin. Pero ese es el chiste del día, don Nelson Rodríguez. No peleé con un mexicano. No. Bueno, buen día a los amigos televidentes, aquí haciendo honor al viejo dicho de que el trabajo dignifica. Bueno, si fuera por eso, con tantos años de servicio, estaríamos bien librados. Yo quiero entrar de una vez en materia, y es con el asunto este de la crisis eléctrica, del tema eléctrico, pero comienzo preguntándoles a ustedes su opinión, porque hay una disparidad, una contradicción entre el gobierno y AES Dominicana. AES Dominicana, recuerden que dice que cayó un rayo en su planta de Andrés, Boca Chica. Dice que eso es un evento de causa mayor externo a la empresa. El gobierno dice que no, que es un evento interno, porque la planta se dañaron dentro, pero AES dice que el rayo llegó fuera. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna opinión acabada al respecto. Yo creo que porque el rayo llegó de afuera. Sí, puede ser externo el asunto. La gran opinión sería, y en medio de una disyuntiva que va a costar millones, es decir, la conclusión de todo esto depende de cuál fue realmente la razón. No sé por qué no tenemos todavía como país un informe técnico que se supone cuando hay un fueguito ahí en 2 casas, inclusive de Los Mameyes, hay un informe técnico que en este caso sería a cargo de los bomberos. Pero si un rayo genera que una planta de esa dimensión no pueda operar por los próximos 2 años, lo más serio sería que haya un informe que se presente junto con el panorama. De esa manera entonces quedan claras muchas cosas. Y lo de la falta de ese informe es tan interesante que ha generado inclusive la duda sobre si realmente fue un rayo lo que provocó esto. El asunto es más grave, porque cuando un rayo provoca pérdidas mensuales de 40 millones de dólares, estamos hablando de cosas serias. Entonces, la posibilidad del rayo no puede ser descartada, hay que darle el beneficio de la duda a la AES y pensar que sí que fue un rayo. Ahora, lo que un equipo técnico, que no periodistas ni administradores podemos hacer, un equipo técnico de altísimo nivel tiene que explicar por qué ese rayo causó tanto daño, porque se supone que así como en las casas viejas, ustedes recuerdan que había el break era una laminita que cuando había un cortocircuito se partía, entonces se interrumpía. Luego vinieron los breaks modernos, que uno llama los breaks modernos. Se supone que una planta así debe tener una especie de break para cuando ocurra, porque tener una planta en el Caribe significa tener muy pendiente y no descartar la posibilidad de ese rayo. Entonces, aquí lo que tiene que determinar un equipo técnico es si había y si estaba listo ese dispositivo que sirve, para que nos entendamos, como de especie de break, porque lo que ocurrió allí fue que el rayo entró y explotó con todo, y por eso los 2 años. Pero ojalá, y eso no lo ha dicho ni la AES ni la CDE, tienen que decir que se va a crear una bendita comisión técnica de las 2 partes para que nos diga qué ocurrió, porque uno tiene la sospecha de que ahí había algún problema, algo no estaba bien colocado, y si es así, entonces la AES tiene que responder por las pérdidas. Bueno, a ustedes ven ahí que no es un problema tan simple
como si el rayo cayó de fuera, como realmente cayó, o si el problema ocurrió dentro. De por medio hay una millonada, incluso AES Dominicana en estos momentos está en negociaciones con la planta Seaboard para contratar 106 megas. El gobierno dice que el hecho mismo de que ellos estén buscando, contratando esos megas adicionales, evidencia que ellos reconocen contractualmente que tienen la responsabilidad de reponer esos megas que se perdieron. Aunque hay que aclarar que pese a que la planta es de 300 megas, es de ciclo combinado. Es decir que en un mes y medio más o menos entraría la parte de carbón, que serían 100 y pico, 100 y algo de megas. Es decir que el asunto no sería tan grave, aunque el gobierno tomó medidas en el fin de semana y contrató 3 plantas que le van a resultar muy caras para suplir el déficit de 300 megas de AES Dominicana. La Turbogás de San Felipe, en Puerto Plata, que genera 180, 190, eso es billete, eso es dinero. También contrató la Jaina Turbogás de 95 megavatios y está en negociación, no sé si entró el fin de semana, San Lorenzo Ejeitabo con 30 megas. Ahí está compensada los 300 megas de AES, pero el pleito no se queda de ese tamaño, porque a principios de octubre, en la segunda semana de octubre, va a salir del sistema Cogentrix. Recuerden que la semana anterior hablábamos de eso, por un mantenimiento programado. Entonces son 300 megas más que van a salir y el gobierno va a tener que suplir ese desabastecimiento. Súmale 45 de Vapor Barahona. La de Barahona que también está fuera. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno? Porque va a tener que buscar para el subsidio cerca de 300 millones de dólares adicionales. Actualmente el subsidio programado en el presupuesto es de 425 millones de dólares y eso se va a montar en los próximos 2 o 3 meses a 700 millones. Eso va a ser gravoso para las finanzas públicas. El gobierno tendrá que ingeniársela. El mismo Bichara dijo en la rueda de prensa del viernes que eso es insostenible para el gobierno en el largo plazo. Es decir, que si la situación se mantiene, ese subsidio no va a poder mantenerse porque no habrá de dónde conseguir esa millonada. Yo creo que una opción inmediata que podría tener el gobierno, ya que está elaborando el presupuesto complementario, es ver si de ahí se puede sacar dinero para estos gastos adicionales. No sé, no veo un gran evento en el mundo de los negocios. Recuérdense que en el 2013 a Barry le quitaron como 300 y pico de millones y eso equilibró los asuntos. Pero tanto impuestos internos como la Dirección General de Aduana, en sus informes mensuales siempre celebran de que están por encima de la meta y que este año han recaudado una millonada por encima de lo programado y proyectado. Por ahí tal vez el gobierno en el presupuesto complementario podría buscarle una vuelta a este asunto. Hemos dicho que en materia política, en materia de los problemas sociales, no se pueden hacer muchas apuestas a destiempo, porque recuerden que este problema comenzó con el rayo del día 3 de septiembre y le ha desbaratado el muñeco al gobierno. El esquema ha tenido que ser completamente distinto. Esto no estaba en plan, esto no estaba en programa, así suceden las cosas. Ahora, yo advierto, porque he visto en el fin de semana a muchos pronunciamientos alegres, que en diciembre hubo un apagón general, que el gobierno no tenía a menudo para devolver, o sea, respuesta que demuestra la debilidad del sistema, que no haga muchas apuestas, Cuando viene a ver de buenas a primeras, esta situación cambia y se revierte a favor del gobierno. Escuché que a las 11 de esta mañana habrá una rueda de prensa en Punta Catalina, in situ, como se dice, que allí estaría Bichara explicando el proceso de que la construcción terminó y que ahora viene la parte de terminación y después viene la prueba. Cuando viene a ver, Punta Catalina resulta la panacea, resulta la salvación en medio de la oscuridad. Entonces, que no se hagan apuestas temprano, que no se saquen provecho político de manera oportunista de esta situación inesperada, imprevista, porque así como cambió desde el 3 de septiembre,
podría cambiar favorablemente al gobierno en los próximos meses. Por eso yo insistía en que, ustedes saben, falta un 5%, que es lo que leí ahí, que se llama, ya averigué el término, etapa de condicionamiento, que es un poco, vamos a probar los aparatos, te lo voy entregando uno a uno. Mira, la turbina está funcionando bien, esto va funcionando bien. Bueno, para eso son 430 millones de dólares los que faltan. Por eso yo insistía en que la CDE y el consorcio que construyó tienen que ponerse de acuerdo y crear una especie de fondo con ese dinero para terminar la planta cuanto antes mejor. Se supone que la planta, si esto se hace de esa manera y aparecen los 430 millones que faltan, podría ya estar produciendo una cantidad de megas importantes tan cerca como enero, febrero, en el peor de los casos, marzo. Pero hay que recordar que en el presupuesto se tiene estipulado un subsidio de 425 millones de dólares, que subió a 625 con 200 millones que se sumaron por el aumento de los precios de los combustibles, del petróleo exactamente. A eso entonces hay que sumarle lo que va a ocurrir a partir de ahora, ya está ocurriendo, que va a llevar a ese subsidio a no menos de 770 millones de dólares, lo que es una cosa muy seria. En este sentido, de lo que se trata es de cuanto antes crear esa comisión imparcial que diga qué ocurrió ahí, porque si ocurrió como uno tiene la sospecha, y es que esa planta, para hablar en términos dominicanos, los breakers que tienen los aparatos, no le funcionaron, y al no funcionar los breakers se desbarató la planta. Si eso fuese así y se puede demostrar por un equipo técnico, entonces la AES tiene que correr con los 190, 200, cero mata cero, ciento y tantos millones de dólares, que va a ser lo que va a tener que buscar la CDE, porque resulta que todo esto que estamos hablando, este lío que se ha formado, obliga, y también lo dijimos, a que la CDE compre energía en el mercado spot. Comprar energía en el mercado spot, ya dijimos que significa el comprar a más del doble, pero además de comprar a más del doble, eleva el precio general del kilovatio hora. O sea que ahí está el problema. No se ha hablado de esa comisión, ojalá que cuanto antes se cree esa comisión, porque esto no es un asunto de la opinión de la CDE ni de lo que diga AES, sino de que alguien se meta ahí y nos diga al pueblo dominicano qué pasó, porque estamos hablando de nuestros chelitos, Adis. Lo que para nosotros es casi el fin de la temporada ciclónica ha coincidido con tempestades muy fuertes en otros puntos del mundo, y actualizarles este lunes significa que hay que hablar de lo que ocurrió cuando el paso del supertifón Mangkhut estremeció unas costas de China y también en la isla de Filipinas. Ha dejado estragos increíbles. Tenemos imágenes, ha dejado daños importantes, y que tras él se habla inclusive de una zona de desastre. Así en Carolina del Sur y en Carolina del Norte se le recibe hoy, esperando que la peor crecida del río de la zona sea inclusive para el miércoles de esta semana. Y quienes han estado, por ejemplo, observando lo que ocurrió con Matthew ahí, que en esa misma zona también dejó desastres, saben lo que son las lluvias después de un huracán. Ahora ya una depresión tropical, pero con mucha lluvia. Ahí estamos hablando de que todavía esta semana se esperan grandes riadas. Y cuando se habla de riada y de esta cantidad de afectados en Estados Unidos, la gente lo sabe bien, porque sus casas, diferente aquí, que la gente saca el colchoncito y después se aventura a entrarlo, entran en una condición de inhabitables, y todo eso provoca que haya una movilización rápida de ayuda, que por suerte sí funciona, pero la gente queda sin nada en las manos, literalmente sin nada. Aquí en Santo Domingo las lluvias nada que ver con esto, y gracias a Dios, pero sí tuvimos inundaciones urbanas, ahí algunas imágenes. Esperamos que en breve podamos tener un informe en vivo desde el Centro de Operaciones de Emergencia. Son los incidentes que durante el fin de semana en uno y otro escenario han generado aguas. Tenemos algunas zonas que fueron inundadas, pero la gente ya ha podido regresar a sus casas, y la Defensa Civil prácticamente se refiere a un número intrascendente de personas que fueron evacuadas y que todavía estarían fuera de sus casas. Sabemos que aquí cuando llueve, de todas maneras, la gente se ve traumatizada, porque hay muchas localidades, muchos barrios a los alrededores de los ríos, pero fue mucho menos de lo que se pensaba el paso
caso de Isaac, y esto con alivio fue recibido el fin de semana, se dijo que para la madrugada de esta noche ya cesarían las lluvias, y así mismo fue, por lo menos aquí donde nos encontramos ya no está lloviendo. En el fin de semana se han revivido las tensiones, porque tengo muchas noticias picaditas que compartir con ustedes. Han revivido las tensiones de Estados Unidos versus China, esas relaciones comerciales que a estas alturas son un espectáculo mundial del manejo de política internacional, de política exterior. La semana pasada Estados Unidos quiso reenganchar con un diálogo, pero no era raro ver un lenguaje de chantaje, ya como uno sabe que ha sido en los últimos días el accionar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estados Unidos ha generado ya el previo anuncio, es ese que uno dice aquí de boca en boca, de que vendrían aranceles pesados para China. Y esa es su manera de mostrarle lo incómodo que está por el manejo que China está dando, arrastrando hacia sí lo que lo va a convertir en la más importante potencia mundial. Su economía también incide en Estados Unidos y China cogió en un lenguaje figurado el arma también y dijo, no es con chantaje que voy, si tú apuntas yo apunto también. Y ha dicho, no, está bien, nosotros así, en ese nivel no queremos conversaciones. Y tranquilo, nosotros lo que vamos a hacer es también aranceles e impuestos. Para los fines entonces, son los mismos funcionarios de alto nivel de China que han dicho este fin de semana que retendrían exportación de primera mano de materia prima hacia Estados Unidos. Y si la industria de Estados Unidos se ve privada de la materia china, que hasta estos puntos hay que decir, ustedes saben, abarata los precios de una manera significativa. China inventó de todo, señores. Y yo creo que la máxima de guerra, la máxima de manejo político, como usted lo quiera ver, de que nunca minimice, al contrario. Si se la hubiesen dicho a Estados Unidos hace 15 años, se hubiese reído. Pero China se convirtió en un temible enemigo, Y para los fines entonces, el Departamento del Tesoro, aunque intenta hacer conversaciones con China, ha encontrado ahora mismo la firme posición de no permitir un chantaje, que así hay que llamarlo, porque así lo han llamado ellos, respecto a los aranceles que empeorarían relaciones de dos potencias. Y nosotros como países con relaciones primarias importantes a nivel de la economía con los dos, observamos esto a ver hacia dónde va. Para finalizar, quiero hablar de un hecho que este fin de semana me hizo sentir conmovida como persona. Un niño de 6 años en la calle Cambronal, frente al Liceo Gastón del Igne de Elías Piña, murió cuando una mujer estaba dando reversa porque alguien le estaba enseñando a conducir. Una persona está enseñándola a conducir en una calle del pueblo, pero de repente ella, que apenas está aprendiendo, pierde el control y va a parar a la otra acera donde nada tenía que ver con ella, un niño de 6 años que estaba parado. No tengo fotos de ese niño, no la pude conseguir. Una noticia de Elías Piña que todavía no había saltado a nivel gráfico. Y usted se pone a pensar, la irresponsabilidad de nosotros es una cosa tan seria que miren cómo puede destruir la vida de una familia. La ley no solo es para generar orden, es para ser temida. Un país en donde la gente no le tiene miedo a la ley se convierte en lo que nosotros tenemos ahora. Un escenario en donde todo el mundo va a su propio ritmo y si usted le dice algo le tira para atrás un boche porque cuidado, esta es la democracia. La democracia es un escenario en donde yo tengo una voz y yo creo que esa voz, sin importar que esté incumpliendo la ley, tiene que ser respetada o cuidado. Yo creo que nos han mal enseñado que es la democracia y eso es un modelo que se genera desde arriba hasta abajo y se va reproduciendo. Aquí cualquiera lo enseña a su hermano, su mamá, su tío o el novio en la calle, ahí en la 27, en la Lincoln. Yo estoy aquí aprendiendo porque yo tengo derecho a aprender también y todos tenemos derecho a aprender, pero para eso hay escenarios. A mí me preocupa el hecho de que la ley aquí sea tan relajada y yo creo que me preocupa a mí, les preocupa a ustedes. En un país en donde a la ley no se le tiene miedo porque no existen las debidas consecuencias, todos sufrimos. Porque hoy yo me río de la ley, pero mañana esa misma ley me va a hacer llorar. A mí o a mi familia. Qué trágico hecho, qué triste. Comparto el luto de esta familia.
Vamos a una breve pausa. Cuando retornemos, Olaya Dotel, politóloga, estará con nosotros. Ya regresamos. Maestra. Continuamos y damos la bienvenida, qué bueno, a esta politóloga, maestra, educadora, investigadora universitaria, Olaya Dotel. Bienvenida, Olaya, ¿cómo te sientes? Bueno, gracias por invitarme, contenta de estar acá. Bueno, vamos a comenzar con algo general, un vistazo al panorama actual político, problemas en los partidos. Parece que con la ley de partidos las aguas volvieron a su nivel, aunque veo que muchos partidos han recurrido a otras instancias, el bloque opositor como medio que se divide. Bueno, yo creo que al contexto hay que verlo desde algún tipo de marco, ¿verdad? Desde algún piso, y en este caso el piso para evaluar sería la democracia. En ese sentido, yo creo que el actual contexto del sistema político dominicano, yo creo que llama a la preocupación. Llama a preocupación por varias razones. Una, por el contenido de la ley, que si bien no sé si era peor o mejor ir sin una ley, pero el tema es que la ley tiene que contribuir a la democracia dominicana, y eso implica garantizar la representación y la participación de los diferentes sectores de la sociedad. Entonces, en ese sentido, disposiciones tales como, por ejemplo, obligar a que los partidos pequeños que fueran por primera vez a elecciones tienen que ir solos, cuando la historia política dominicana nos dice que ningún partido solo llega a ninguna parte. O sea, si bien es cierto, tienen que tener la experiencia de probar fuerzas en el escenario público, eso se puede hacer a nivel congresional, por ejemplo, a nivel local, pero a nivel nacional yo creo que resulta incluso lesivo para quienes aspiran a constituirse en mayoría. Y dice Sartori que una de las características de la democracia es que justamente ofrece un escenario institucional donde las mayorías pueden convertirse en minorías y minorías en mayorías. Por otro lado, está el tema de la cantidad de dinero, el tope que se ha puesto para el gasto, que me parece que sigue siendo excesivo, si bien antes no había límites. Hoy el límite que se ha puesto, por ejemplo, para candidaturas congresionales, me parece que es mucho dinero, y lo que vuelve a reafirmar la política como una actividad para los que tienen dinero, ¿no? Y que los pobres, por tanto, se queda reducido sus derechos políticos. A eso hay que agregarle la aplicación de la ley y el papel que está jugando la Junta Central Electoral, y mirándolo sobre todo de cara al próximo torneo. Si la Junta Central Electoral no es capaz de aplicar la ley en este momento de tranquilidad, donde hay menos presión, ¿qué será en el marco de un proceso electoral donde la crisis se multiplica como el arroz? ¿Tu valoración del comportamiento de la Junta y sus decisiones en esto? A mí me parece que la Junta Central Electoral está demostrando que no tiene la voluntad política para aplicar la ley, sobre todo para afectar los intereses de quienes gobiernan hoy. Para mí es algo que ya se ha comprobado, porque si no, yo creo que la ley es bastante clara con respecto a el inicio de la pre-campaña, que sería para el año próximo. Pero la cantidad de publicidad que está y actos públicos realizados, yo creo que hay más que evidencia de que hay una violación flagrante de la ley, y ante esto la respuesta de la Junta Central Electoral me parece en extremo débil. Yo creo que otra cosa sería si quienes estarían violando de esa manera la ley fuese la oposición. Pero como son miembros del Partido de la Liberación Dominicana, me parece que la ley se muestra pusilánime. La Junta se muestra pusilánime, se muestra sin voluntad para aplicar la ley, y ha construido unos argumentos que te dicen, bueno, si no responde ahora, ¿por qué responderá mañana? Nosotros teorizando aquí, incluso contando con el aval de algunos de los invitados, hemos descubierto una tendencia a que se privilegie en las elecciones una unidad abajo, o sea, a los niveles congresionales y municipales, que se ponga el acento ahí para buscar una mayor representación congresional y municipal. Hay otras personas que no están de acuerdo, dicen hay que echar el pleito arriba, aunque algunos dicen que hay una maquinaria casi inderrotable como el PLD y que la oposición no ve líderes que puedan competir. ¿Qué te parece a ti esa teoría que se ha estado elaborando de privilegiar abajo?
Mira, yo creo que está el tema de las alianzas que se puedan dar de cara a los procesos electorales. Y yo creo que las alianzas tienen que darse a todos los niveles, abajo y arriba, y darle posibilidad a los partidos políticos de que establezcan, valga la redundancia, alianzas en ese sentido. Yo creo que es un reto muy grande, sobre todo en un país donde hay una lógica y una ideología presidencialista que permea todo el sistema político y que es parte también de nuestra crisis. Yo hablo de crisis sobre todo de una perspectiva democrática, o sea, cuando la institucionalidad no funciona para generar participación y representación, yo creo que hay una crisis de la democracia en el país. En este caso, yo creo que habría que apostar a la posibilidad de que se establezcan alianzas tanto abajo como arriba. Una cosa importante, se habla mucho y con razón, y está demostrado en encuestas, de la mala salud de la democracia latinoamericana. Nosotros estamos dentro de los países menos débiles en cuanto, o de mejor apreciación, pero bajando. Así es. O sea, estamos por encima del 50, pero bajando. Entonces la salud de la democracia preocupa mucho por lo que era y por lo que es. Hay un otro elemento que quiero que me analices, que es el hecho de que por primera vez en muchos años el partido ninguno es el principal partido. ¿Cómo tú ves la salud de la democracia dominicana a partir de esa crisis que podríamos resumir en antipartido y en antipolítico, aunque por lo menos hasta ahora hay ese discurso y a la hora de votar son otros los resultados? Mira, yo creo que la democracia en República Dominicana está en cuidados intensivos, porque en la encuesta política que hiciese el año pasado el Instituto de Desarrollo Social, de Investigación de Desarrollo Social de Santiago, un dato importante en materia de democracia es que la gente entiende que ante acciones que con las que no está de acuerdo en el gobierno, la respuesta que tendría que dar la sociedad y la ciudadanía es esperar las próximas elecciones. Un 70% entiende que antes que protestar, lo que hay que hacer es esperar que pasen los 4 años y esperar para votar por otro. Por eso ese ninguno cada vez va más creciente y también es cada vez más creciente cómo crece esa valoración de la democracia. Hay un decrecimiento de la valoración de la democracia. Ahora, y por tanto, la democracia se construye en una cotidianidad que va reafirmando la identidad ciudadana desde una perspectiva de participación y que espera ser representada a partir de las políticas públicas que desarrolla un gobierno. El hecho, por ejemplo, de que si se analizan las políticas sociales en los últimos años y vemos la permanente y alta tasa de mortalidad materna infantil, lo que te dice es, bueno, aquí hay un problema en la democracia dominicana. Entonces, no podemos esperar que en el marco de los procesos electorales se den situaciones puramente democráticas cuando la cotidianidad de la sociedad dominicana se aleja cada vez más de la democracia, se aleja la participación cotidiana en la toma de decisiones, en la vigilancia de las decisiones que afectan la vida de cada uno de los ciudadanos y especialmente de los más vulnerables. Dice también, un axioma de la democracia, es que uno sabe qué tan democrático es un país cuanto más protege a su población más vulnerable. Entonces hay que mirar cómo vive la gente y sobre todo cómo viven las personas más vulnerables, y eso es un resultado de las relaciones de poder y por tanto de lo que pasa en el sistema político, que es el único que tiene la posibilidad en el marco de una sociedad de imponer soluciones, de imponer valores, normas, etcétera. No lo hace la economía, no lo hace la cultura, la religión apenas aconseja, pero sin embargo los gobiernos pueden imponer. ¿E imponer para qué? ¿A quién se va? ¿Quiénes son los principales beneficiarios de eso? Acabamos de enterarnos, o nos estamos enterando recientemente, de que la mayor parte de los fondos de pensiones se están utilizando para cubrir el déficit fiscal. Y al mismo tiempo se comienza a hablar de incrementar la edad para el retiro a 65 años, de 60 a 65 años. Eso a mí me parece perverso,
porque no se ataca cuáles son los problemas fundamentales que hay en el sistema de seguridad social. Por eso es el resultado del sistema político y el aplazamiento de la toma de decisiones hacia el momento electoral. Además que hay una contradicción que llama la atención, y es que mientras hay un problema, y ya se sabe que si usted trabaja ganaba 10,000 pesos, a usted le toca una pensión de 2,200, 100,000, 22,000 pesos. Pero esa pobreza asegurada, porque lo que uno tiene asegurado es la pobreza, llama la atención que al mismo tiempo el negocio más chulo que hay es un fondo de pensiones. O sea, se ha hablado de la altísima cantidad de dinero que ganan las AFP. Entonces, al mismo tiempo, son dos partes, ¿no? Ajá. Entonces, hay una parte que dice, pero esta es la que más gana a nivel de latinoamericano, esto es una cosa del caray. Pero al mismo tiempo, entonces, el otro extremo, en esta ridiculez, para decirlo de una manera. O sea, ¿hacia dónde va todo esto y por qué está ocurriendo estas cosas? Yo creo que hay una crisis de representación en el país, que es parte de la crisis de la democracia. Y eso significa que los principales beneficiarios de las políticas públicas no son los más vulnerables, ni son las grandes mayorías de la sociedad dominicana. Es una élite financiera, los dueños de los fondos de pensiones, pues son al final los dueños, que son los que están usufructuando el beneficio de estos fondos. Son las son las aseguradoras de riesgo en materia de salud, que constantemente están dando cuenta de que el sistema le está generando beneficios, sobre todo a las más grandes, que sabemos cuáles son, y muchas de ellas ligadas al sector financiero. Vuelvo otra vez al sector financiero. ¿Y quiénes no son los beneficiarios, los grandes beneficiarios de la seguridad social o de las políticas públicas desarrolladas por los gobiernos, vamos a decirlo así? Bueno, la población infantil, por ejemplo. El hecho de que después de 6 años de aplicar el 4%, nos encontremos con que los niños que están en tercer grado, que es el nivel donde se supone se desarrollan las competencias en lectoescritura, no solamente un 12% ha conseguido construir competencias mínimamente aceptables en ese nivel, nos habla de que el impacto de esos recursos no ha estado yendo a beneficiar a los niños y niñas. Aunque tú como educadora sabes muy bien que los efectos de una política educativa y de mayores recursos no se ven en 4, 5, 6 años. Es lo que pasa, estamos hablando de lo que comenzaron. Se está hablando mucho de esperar la PISA, que creo que es en el 21, porque ya sí habría la posibilidad de ver si hemos mejorado. Lo que pasa también es que tú tienes que atar las soluciones a los problemas. Si ya tú tenías unas evaluaciones que te habían dicho que el gran problema en la generación de competencia de lectoescritura y aprendizaje en términos generales era el problema de la formación docente, se supone que la prioridad tendría que ser eso. Es un tema incluso de sentido común. Tú atas la solución a la causa del problema. Si ese era el problema, entonces la gran inversión tenía que darse ahí, en elevar la calidad de la enseñanza, donde la infraestructura era solo una parte que se pudo haber invertido en infraestructura de otra manera, privilegiando, por ejemplo, la rehabilitación de escuelas, como hay escuelas que no han comenzado por las malas condiciones, como pasa en Santiago, que ustedes han pasado bastante información sobre eso, las escuelas que no han podido comenzar porque tienen problemas de infraestructura. Entonces, no se priorizaron las escuelas que tenían problemas de infraestructura, se hicieron escuelas donde había poca población estudiantil, no se tomó en cuenta la demanda. Por ejemplo, tú tienes el caso de Santo Domingo Oeste, donde tienes un cuello de botella terrible, donde tienes un liceo, tienes una cantidad de escuelas a nivel primario, y que la de secundaria tienes un liceo por cada 6 escuelas. No tienes manera de responder. Entonces, hay cuestiones que ya estaban, la información se tenía, pero no se tomaron las decisiones apropiadas. Aquí hubo un problema de priorización de la inversión en materia de educación. ¿Y qué pasa también en el tema de salud? Pero me quieres hacer una pregunta. No, puede terminar la idea. Sí, bueno, con respecto al tema de salud, por ejemplo, preocupa muchísimo el hecho de que hay una ley, que es la Ley General de Salud, que establece qué es lo que hay que hacer. Y esa ley lo que plantea es que
para reducir la mortalidad infantil y materna e incluso reducir la morbilidad, que es los niveles de enfermedad de la población, lo que había que hacer era poner en marcha la unidad de atención primaria. Entonces, en vez de llenar el país de unidad de atención primaria y con esto preparar e integrar a los promotores y promotoras, que iba a tener centro de atención primaria por cada cantidad de habitantes, que se iba a saber cuántos diabéticos había, cuántos embarazados, cuántos envejecientes, o sea, con datos de la población que hay ahí, y por tanto teniendo control de lo que le pasa desde una perspectiva territorial. Entonces se prefiere invertir en el tercer nivel. Entonces, si tú colocas más dinero en el tercer nivel, en el nivel de especialización, tú estás incrementando la demanda en ese tercer nivel y no tiene manera de responder. No va a ser posible. Entonces, hay un problema de priorización de las políticas y de aplicar la ley, porque la ley de salud es bastante clara. Y si se hubiera aplicado, yo estoy seguro que se hubieran reducido los niveles de mortalidad materna e infantil y movilidad que hoy padece la sociedad dominicana. Hay una realidad, un fenómeno incontrovertible, concreto, que es la Marcha Verde, que no admite discusión. Entonces, por tanto, podemos ahorrarnos hablar del fenómeno en sí, porque ya está instalado, sí, está visto. Pero yo quiero preguntarte sobre el destino de la Marcha Verde y hacer una proyección al próximo año, un año preelectoral. Imagínate que estamos en este año y estamos en plena campaña, lo que será el 2019. Hay gente que cree que la Marcha Verde debe buscar algún tipo de organicidad o apuntalar algún liderazgo, porque puede ser consumido por los avatares de una campaña electoral que pinta como ninguna otra. Mira, lo primero es que los movimientos sociales tienen una naturaleza. En este caso, la naturaleza se la da su propia demanda. Y su demanda es política. La demanda de Marcha Verde no es de carácter social. Lo que exige es el fin de la impunidad. Fundamentado en el hecho de que desde el sistema judicial no se ha podido dar respuesta a los problemas de corrupción. Es eso. Y por tanto, la solución que hay que construir pasa por la modificación de la institucionalidad democrática, o peor dicho, de la institucionalidad para que sea democrática. Y se evidencia la necesidad de independizar a la Procuraduría General de la República. Eso pasa por una modificación a la Constitución. Eso pasa por acuerdo con los partidos políticos. Entonces, lo que ha colocado la Marcha Verde es un tema profundamente político, porque toca las relaciones de poder que se dan en la República Dominicana, y que lo que se plantea es que esta posibilidad que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana de controlar el sistema judicial pasa por la modificación del Consejo Nacional de la Magistratura. Esas no son demandas sociales. Y eso no pasa por esperar que quien gobierne tenga la buena voluntad y se inspire un día y ceda poder, que eso no va a pasar. Entonces, lo que se espera de Marcha Verde próximamente, bueno, yo esperaría como politóloga, es que los partidos políticos de oposición, que se supone el papel de los movimientos sociales es darle insumos de acción a los partidos políticos, asuman el tema de la impunidad y de las soluciones que se esperan como oferta electoral en las próximas elecciones. Aunque hay un elemento a destacar, en las pasadas elecciones el 97% de los que votaron al bloque PLD o al bloque PRM. Esto que planteas es una crítica al sistema político dominicano, al sistema político empresarial, es una ruptura. Esto no ve uno que sea, por ejemplo, el PRM, que es el otro gran partido de la partidocracia, el que pueda llevarlo a cabo, porque es una especie de harakiri. En ese sentido es que uno dice, bueno, el 97% me imagino que habrá bajado, vota estos dos partidos que son el sistema, ellos son el sistema. Entonces, la Marcha Verde podría ser esa especie de Podemos español que capta esa insatisfacción de la gente y logra luchar contra ese sistema, porque aquí lo que uno está viendo es la posibilidad, no tan alta según las encuestas, pero la posibilidad
de que salga el PLD del poder y entre el PRM. Es decir, que ahí la Marcha Verde lo único que haría es cambiar el ataque de ahora al PLD que gobierna el Ejecutivo al PRM. Mira, yo creo que los procesos electorales son procesos de construcción de acuerdos en base a agendas. Y de la única manera que el PRM pudiera acceder al mercado electoral que le oferta ese movimiento, que le pudiera ofertar, es sobre la base de asumir propuestas que pudieran contribuir a la reducción de la impunidad. Sería comprometerse con cuestiones de ese tipo, que tienen que ver con la independencia de la justicia, que pasa por la independencia del Ministerio Público y pasa por la modificación también del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay cuestiones que pasan por el Congreso, modificación a la Constitución y leyes que tendrían que generar por lo menos la muestra de que hay disposición para cumplir con cuestiones mucho más gruesas y que no depende solo de él. Entonces no descartan las respuestas desde el sector de oposición no pasa solamente por el Partido Revolucionario Moderno, que tendría que asumir una actitud... Lo que pasa es que electoralmente lo demás es monticulebra. Es que lo de... o sea, fuera de Partido Reformista, Partido Reformista, PRD, PLD, PRM, si tú buscas lo otro... 0.3, 0.1. Pues ese monte y culebra fue lo que le dio ganancia al Partido de la Liberación Dominicana, que no ganó solo, ganó con los aliados. En este país nadie gana solo. Y además, ¿qué se da ese efecto de crecimiento psicológico? Cuando se dan esos procesos de alianza y tú multiplicas las siglas, aunque tengan 3 votos, sin embargo, se da ese efecto psicológico de que se está dando una corriente hacia un sector. O sea que, a ver si nos entendemos, porque, ¿verdad? Es bueno que la gente, primero uno que entienda. O sea, la idea es que la Marcha Verde lo que convendría es llegar a algún tipo de acuerdo con el PRM, y al PRM le conviene un tipo de acuerdo con la Marcha Verde, porque solo así se lograría los cambios que ustedes plantean, pero el PRM no es parte de la solución, sino parte del problema. O sea, no hay una bellaquería PLDista que uno no esté seguro de que los otros puedan hacer, como un asunto sistémico. Hay que recordar que muchos de los cambios que se hicieron y que contribuyeron a democratizar el país a finales del siglo XX se hicieron durante el gobierno de Balaguer, pero en el marco de una crisis. En el marco de una crisis política postelectoral con una gran participación de los sectores populares. Entonces, aquí los cambios no dependen de quién gobierna, depende de la capacidad de presión que tenga la sociedad y los partidos organizados en la oposición. Entonces, yo creo que los cambios se pueden dar ahora, o se pueden dar con el PRM, o se pueden dar acá. La diferencia va a estar en la capacidad de presión que tenga la oposición, no haciendo oposición en el marco de ruedas de prensa, sino siendo capaz de generar una crisis de gobernabilidad en la República Dominicana, que históricamente ha sido lo único que ha posibilitado generar cambios democratizadores en el sistema político. Pero insisto en la pregunta, estamos hablando que desde tu perspectiva lo que convendría es algún tipo de acuerdo de esa Marcha Verde con la oposición, con el PRM, por supuesto. Yo creo que más que acuerdo, lo que se espera... ¿Cómo le llamaríamos? Es que la oposición asuma, no tiene que firmar nada, sino asumir, comprometerse que el PRM en su agenda. Puede comprometerse, firmar, obras son amores y no buenas razones. Aclárame por algo, eso Laia. es eso. Aclárame algo. O sea, ¿dónde queda entonces la Marcha Verde como tal? Porque lo que tú planteas es que la oposición asuma la consigna, la demanda, corrupción, impunidad, pero Marcha Verde es un fenómeno social, aunque tú dices que la demanda es política. Esos miles de personas que de manera desinteresada, sin pertenecer a ningún partido, sin militar en ninguna causa, otra causa, se están movilizando, ¿dónde quedan en ese momento? Mira, los movimientos sociales nacen, crecen y mueren. El objetivo, o sea, consumado el objetivo, que en este caso se den una serie de modificaciones a la institucionalidad para que se democratice, es decir, otra vez tengamos un sistema político con capacidad de representación. Si se da eso,
Entonces la Marcha Verde no tendría necesidad de existir. Así pero como los gremios. Eso es un requiem a la Marcha Verde. Así como los gremios, los sindicatos surgieron para defender los derechos de los trabajadores. Los movimientos sociales viven mientras tenga razón de existir, mientras lo que lo hizo surgir siga permaneciendo. Si seguimos con la corrupción rampante, si seguimos con la impunidad, entonces tendremos Marcha Verde por mucho tiempo, porque lo que permite que un movimiento social viva, además de su capacidad de actuar de manera eficiente y eficaz, es decir, generando la movilización de la sociedad y generando presión, es la existencia de su razón de ser, que en este caso, lamentablemente, es la impunidad. Y qué bien sería que desapareciera Marcha Verde si desaparece la impunidad. ¿Alguien se enojaría con eso? Yo creo que la democracia lo agradecería. Lo que pasa es que la Marcha Verde, aquí lo que uno, por lo que son sus discursos, pues la Marcha Verde está contra la impunidad. Estar contra la impunidad de alguna manera es estar contra este sistema político empresarial que hemos tenido del 61 para acá y que no hace sino agravarse. Entonces uno vería más a esa Marcha Verde cercana a un partido progresista, por ejemplo, para poner un nombre, Alianza País, Guillermo Moreno. Entonces, bueno, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a tratar de que esto crezca, porque lo que me llama la atención es la posibilidad de un acuerdo entre el PRM, que por supuesto en un proceso electoral va a firmar y va a cenar y va a hacer lo que tenga que hacer para lograr ese apoyo. Mira, ¿no estaría la Marcha Verde confundiendo los objetivos de Guatemala, Guatapeor? Lo único que garantiza que un partido político cumpla con sus compromisos es la capacidad de presión de la sociedad. Y si algo ha pasado en los últimos 10, 15 años, es la desmovilización social y política del país. El tema de la impunidad hoy está en voz de los líderes políticos porque hay un movimiento social que genera presión en ese sentido. Entonces, en los únicos momentos que se ha eliminado la reelección desde una perspectiva democratizadora, y me refiero a la crisis del año 1994, específicamente, porque lo que ha pasado luego es modificar la Constitución para posibilitar la repostulación del presidente de turno. Ese fue el único momento donde se afectaron los intereses de quien tenía el poder. Y cuando se hicieron las reformas que permitió adecentar y democratizar la Suprema Corte de Justicia, así como otro tipo de... y nombrar una nueva Junta Central Electoral, todo eso se dio en un contexto de crisis de la gobernabilidad. Sin movilización social y política, aquí no hay reformas, aquí no hay fortalecimiento de la institucionalidad. Todo pasa por la posibilidad que tengan organizaciones sociales y políticas de generar presión en la calle. Eso no está en discusión. Mi pregunta es la alianza de ese movimiento poderoso con el PRM para supuestamente superar lo que le criticamos al gobierno del PLD. Ningún partido de la oposición gana solo. Ni gana el PRM, ni ganará Minú, ni ha ganado Guillermo. Y además, por otro lado, tú tienes la realidad política en la República Dominicana de que los partidos minoritarios, aparentemente, por las razones que sea, tienen un techo. Lo ha tenido históricamente Guillermo, que no ha llegado a un 5, o llegó a un 5 en algún momento. No, él es el que más ha ganado y no ha llegado a 2. Pero que aquí hay gente que mediáticamente suena mucho y manda notas de prensa y saca 0.1, 0.2. Lo cierto es que en América Latina los cambios políticos se dan sobre la base de alianzas. Entonces, no hay futuro para la oposición sin una alianza fuerte con una agenda mínima que permita el fortalecimiento o la democratización, porque la institucionalidad puede ser fuerte y no democrática. Entonces, en este caso, lo que apuntamos es a una institucionalidad que sea fuerte, pero sobre todo democrática. Pero por eso yo te hablo de Marcha Verde, no de la alianza porque los entre movimientos sociales, el aporte fundamental de los movimientos sociales es darle insumos a los partidos políticos
cómo los partidos políticos convencen al mercado electoral, comprometiéndose con las demandas de los movimientos sociales. Si tú le lanzas una mirada al comportamiento de ciertos sectores poblacionales, y hablo fundamentalmente de gremios, etcétera, en la medida en que se debilitan los movimientos sociales, se debilita la demanda y la lucha y el fortalecimiento de los propios intereses. ¿Por qué tenemos tan bajos salarios? Porque tenemos un sindicalismo pírrico. ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los derechos de las mujeres? Porque tenemos un movimiento feminista que no ha sido capaz de enganchar con las mujeres. Entonces tenemos una logia, una élite con 3 mujeres feministas, intelectuales, pero que no se conectan con la realidad de la mayoría de las mujeres. Eso pasa con todo. Mientras los movimientos sociales se fortalecen, mayor posibilidad hay de que los partidos políticos asuman seriamente sus propios reclamos y demandas. Hola, ya se habla de que hay mucha incertidumbre, que no está claro el panorama electoral, pero si uno pasa raya y suma, va a ser un problema PLD-PRM, dependiendo cómo resuelva el PLD y cómo resuelva el PRM. Parece que no hay espacio para más. ¿Cómo tú proyectas ese escenario electoral? Mira, el escenario electoral es complicado y me parece, yo siento como que vivo en un déjà vu. Un déjà vu porque otra vez... Esto yo lo viví. Sí, yo como que lo viví. La Junta Central Electoral la viví. Claro. Lo que está pasando con la Junta. Lo de la polarización lo viví. Oye, la dificultad para la alianza entre los partidos de oposición como que lo viví. Sí, perdóname que te interrumpa. Mete ahí mismo en tu respuesta. ¿Por qué los sectores progresistas del país, yo sé que marcan poco, 0,1, 0,3, el que más marca es Guillermo, ¿por qué son incapaces de llegar a mínimos acuerdos para convertirse en esa fuerza de un 4, 6% a la que habría que tomar en cuenta? El fracaso de los proyectos progresistas hacia el electorado, ¿de dónde viene? Méteme esa reflexión en esta respuesta final, por favor. Yo creo que los partidos dirigentes de partidos definidos como progresistas han colocado sus candidaturas y sus aspiraciones por encima de una agenda política democratizadora que solamente se puede construir sobre la base de una gran coalición democrática. Terminamos aquí. Muchísimas gracias. Olaya Dotel, politóloga, maestra, como le gusta a ella que le digan, académica e investigadora, nos ha acompañado. Nos vamos a una pausa. Continúa Enfoque Matinal. El transporte ha amanecido paralizado en Santiago. La Federación Nacional de Transporte esta vez es la que convoca. Y el paro es justamente el rechazo de los choferes al aumento de los combustibles que dicen ya es un abuso intolerable y que no es sostenible para el trabajo que realizan. En vivo desde Santiago y en el área monumental tenemos a Deyanira López. Deyanira. El panorama de Deyanira, buenos días. Hola, reportando su voto. Hubo 23 votos que abandonó la 31. Saludos, muchas gracias. Aquí nos encontramos en Santiago, donde los choferes de diversas rutas se encuentran paralizados y en los próximos minutos tienen pautado una marcha caravana. Esto en rechazo a los altos precios que en las últimas semanas están experimentando los combustibles. Aquí vemos en la explanada del área monumental como decenas de choferes se encuentran aquí concentrados, asimismo sus vehículos, entre las principales rutas que el día de hoy, este lunes, están paralizadas. Tenemos la M, también la K, A, C, CH, B, CK, DT1, DT2, también rutas interurbanas como Las Charcas, Jinamagao, también Santiago, Puerto Plata. Vamos en este momento a conversar con algunos de los choferes que están aquí preparándose para esta gran marcha caravana, como dijimos anteriormente, en rechazo a los altos precios de los combustibles. Saludo, caballero, buenos días, ¿cómo está? Queremos hablar con usted en vivo para CDN, para que nos hable sobre esta preparación y cuál es la actividad, la manifestación que estarán realizando en este momento. En primer lugar, buenos días, mi nombre es Darío Peña Payán de la Ruta CK. Esto es un calentamiento a nivel del sector choferil de Santiago.
estamos en pie de lucha para ver si el gobierno nos toma en cuenta, porque ya no aguantamos más. Este combustible es para arriba, a 128 pesos con 60 y ya tú sabes, no subsistimos, no aguantamos más. Entonces, esto es un pequeño calentamiento hasta mientras tanto. De lo contrario, seguiremos con un calentamiento más fuerte. ¿Ustedes consideran, cómo califican ustedes el aumento en estos precios de los carburantes? Y tenemos entendido que ya el GLP asciende a los 128 pesos con 60. Bueno, para nosotros es como algo insensible, porque ellos tienen que tomar en cuenta el sector choferil, que es quien mueve los pasajeros, la gente que trabaja y todo, entonces no aguantamos más. Yo creo que es insensible de parte del gobierno. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a buscar otra reacción por aquí. Saludos, caballero, buenos días. Queremos conocer su posición con respecto al alza en los precios de los combustibles y esta manifestación que estarán realizando el día de hoy. Buenos días. Mi nombre es Juan Reyes, secretario de Organización Ruta CK Santiago. Bien, nosotros estamos en estos momentos haciendo un sistema de protesta pacífica para hacerle entender al gobierno que nosotros, como el sector choferil, sector de transporte público, estamos demasiado afectados por la situación y entendemos que ha llegado el momento de que el gobierno debe de tomar medidas que se reajusten con la situación, que nosotros como pueblo dominicano, como sector menos poseído, tenemos que tratar de sobrevivir y el gobierno nos las está poniendo, no en China, yo diría un poquito más allá, y ha llegado el momento de que el pueblo le haga entender al gobierno que nosotros merecemos que se nos trate como seres humanos, con respeto, con condiciones humanas y que nosotros cada día vamos a ofrecerle un servicio al pueblo porque no estamos mendigando, estamos reclamando nuestros derechos pacíficamente, pero lo estamos reclamando en este momento y lo vamos a seguir reclamando en el terreno que el gobierno y las autoridades quieran, nosotros lo vamos a reclamar porque nos lo merecemos y así lo vamos a hacer. Gracias. Gracias. Ya hemos escuchado la reacción de varios choferes, esto además del incremento en los precios de los combustibles. Vemos cómo está el escenario, los choferes aquí concentrados para iniciar esta caminata, esta caravana, y debemos establecer que además del aumento en el precio de los combustibles, estos choferes están rechazando el alto precio a los costos de la canasta familiar, mejorías en los servicios energéticos, también el servicio de agua potable, y son cerca de 40 las rutas que el día de hoy están paralizadas, pertenecientes a la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte en la región norte. Más adelante nuevamente estaremos haciendo contacto para llevarle las incidencias de esta marcha caravana desde Santiago con respecto y rechazo al aumento en los altos precios de los combustibles. Es todo de mi parte, ahora retorno allá a los estudios. Muchísimas gracias, Deyanira. Esto ha sido un trauma para cientos de personas, miles de personas, tendríamos que decir, pero diferente a como usted podría pensar, la gente está apoyando el paro y dicen que aunque esto le traumatice el día, es una reacción que necesita ver el gobierno para no continuar con las alzas de los combustibles que afectan a todos. Y bueno, este llamado también ha sido acogido por otra federación en Santo Domingo y eso ha provocado que amanezcan diferentes puntos militarizados. Tenemos en vivo desde el puente Juan Bosch a Daya Sena. Daya, buenos días. Muchísimas gracias. Y es que ante las fuertes protestas que hace varios días se habían llevado en Santiago, tal como explicaba Deyaniri, el llamado o convocatoria a paro para hoy, también en Santo Domingo se ha hecho una convocatoria similar, solo que ha circulado a través de las redes sociales. Esto es motivo por el cual justamente nos encontramos en el puente Juan Bosch, donde a diferencia de otros días, sí se ha visto un poco con una mayor cantidad de militares pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Ciuntran, también integrado por militares de diversas áreas como la Armada de la República, la Fuerza Aérea y también agentes de la Policía Nacional, quienes se han desplegado en toda esta zona como medida preventiva ante los llamados a través de las redes sociales a paro de labores de parte también de los choferes del transporte público y taxistas. Todo esto también a raíz de esta convocatoria a paro por los aumentos en los precios de los combustibles que se han
venido derivando desde ya hace varios meses. Cada viernes se vería un aumento entre 3 y 5 pesos a cada precio de los combustibles, mientras que otros se mantenían ya con precios establecidos. Todo esto ha sido justamente a la entrada de los elevados que se dirigen hasta Santo Domingo Oeste, pero también en la otra parte también ha sido desplegado agentes de la Policía Nacional justamente para tratar de preservar la tranquilidad, entenderán las autoridades ante este llamado a paro e intentar también viabilizar las avenidas. Debemos resaltar además que hace varios días representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, se manifestaron en el Ministerio de Industria y Comercio en protesta del alza indiscriminado de los precios que aseguran afectan a todos los choferes de las rutas del país. En ese sentido, Antonio Marte, presidente de CONATRA, anunció que en vista de la situación esta semana habría un aumento en los precios de los pasajes. Todo esto se ha combinado, una queja ya sería en las dos provincias más importantes de la República Dominicana, Santiago y Santo Domingo, en exigencia de que disminuyan los precios de los hidrocarburos. Debemos resaltar además que la zona se ha mantenido tranquila, vemos rutas del transporte trabajando de forma normal y hasta el momento no hemos visto que se hayan limitado los trabajos de transporte aquí en la zona. Este básicamente es el panorama que podemos observar. También se encuentran realizando las labores de viabilización los agentes del DGCET aquí apostados, también muchas rutas realizando sus trabajos normales. Este es el panorama que hasta el momento pueden observar desde el expreso 27 de febrero, justo antes de la entrada a la desembocadura también del puente Juan Bosch. Esta es la información, yo retorno nueva vez contigo, Adis. Muchísimas gracias, Daya. Este es el panorama, así amanece el país. Vamos a una pausa. Lo que ocurre en el Congreso es definitivamente de incumbencia de todos porque genera el debate de muchos de los temas que reclamamos a la gobernabilidad y en este caso al Congreso. Así que por eso hemos invitado para este momento al diputado Elías Báez, que es del PRM por Santo Domingo Oeste, para dilucidar sobre algunos de esos temas que definitivamente se definen ahí en el Congreso y que nos importan a todos. Por ejemplo, ahora estamos en una semana en la que los choferes del transporte público están reclamando mucho sobre el tema de los combustibles por el alza indiscriminada. Y ahí uno dice, ¿qué ha pasado con la ley de hidrocarburos que no ha sido revisada? ¿Qué lo ataja? Porque los congresistas tienen este peso en la mochila. Mira, tú sabes que lamentablemente el Congreso Nacional de nosotros, los dominicanos, no es independiente. Y aquí las leyes se hacen y se revisan de acuerdo al gobernante que esté y el interés que tenga el gobierno de turno. O sea que si nosotros proponemos, por ejemplo, que se modifique la ley para que este va y ven toda la semana no esté de que hoy sube, hoy baja los combustibles, tú puedes estar por segura que no pasa ni siquiera a agenda de la Cámara, porque todo se hace de acuerdo a lo que diga el presidente de turno del gobierno, el Poder Ejecutivo. El Congreso, yo he dicho que prácticamente debe de revisarse, porque los diputados y senadores no son independientes en su accionar de hacer las leyes. Lamentablemente es así, y si tú tienes mayoría, pues el partido de gobierno que tiene mayoría es que decide lo que se va a hacer en el Congreso Nacional. A mí me gusta pasar a veraje de los congresistas porque cuando hacen campaña son muy alegres y hacen discursos para que a la gente le guste y voten por ellos, pero después hay que ir viendo qué tan coherentes son con eso que prometieron. ¿Cuál es su punto de vista sobre el tema del aborto, que es uno de los que ha tensado que se apruebe el Código Penal? Mira, ese es un tema de convicción de cada persona, o sea, de personas que unas son cristianas, son religiosas, otras no. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con las tres causales, producto de que yo creo que la mujer tiene derecho a decidir en ciertos aspectos de si quiere o no tener un bebé y de acuerdo a las circunstancias. De hecho, el actual Código Penal establece que en una circunstancia donde va a morir la madre, los médicos deben decidir salvar a la madre, y lógicamente.
Yo creo que la ciencia médica también tiene que tratar eso. Y yo estoy de acuerdo a las 3 causales de que la mujer tiene derecho a vivir incluso. Porque decir que hay que salvarlo a los dos, bueno, pero que hay un momento trágico que solamente se salva una. Tú no puedes decir que vamos a salvar a las dos. O sea, ¿estás de acuerdo con la aprobación del aborto? Estoy de acuerdo con las 3 causales de que en el momento, prácticamente en el momento que haya que decidir entre la madre y el bebé, hay que decidir por la madre. Ok, aprobaron la ley de partidos. Y en medio de todo eso se consiguió un producto que necesitaba la sociedad, pero mi pregunta es, ¿estabas de acuerdo íntegramente con lo que se consiguió como pieza? Mira, la ley de partido, más que lo que no teníamos, por lo menos la tenemos una ley que ojalá se cumpla, porque yo he dicho que aquí lo que más tenemos es leyes y ninguna se cumplen. La gente ha dicho que el PRM se adhirió al gobierno para beneficiar al gobierno con esta ley. Sin embargo, yo creo que era necesario que se creara la ley. Y mira, por un punto muy importante, y es que la Junta administre las primarias internas de los partidos, porque tú sabes que a lo interno de los partidos hay muchos problemas, muchos intereses, y no había un árbitro, un tercero, que pueda administrar las primarias, y por eso ha habido muchos problemas. Incluso se han dividido partidos. Fíjate que el PRD se dividió producto de que el actual presidente dijo que en las primarias internas le metieron 300.000 votos del gobierno, y por eso él perdió. Y claro, como no había un tercero, un árbitro que administre eso. Yo creo que principalmente la ley que viene a traer eso de que la Junta sea que administre la primaria de los partidos es un avance a la democracia. Y aunque no pudimos tener la ley que queremos, pero tenemos una ley. Y lo que tenemos que tratar de que se cumpla lo que hay, lo que tenemos. ¿De acuerdo con los partidos que están pidiendo un plazo para definir cómo serían sus primarias? ¿De acuerdo con ese aspecto? Yo creo que el PLD tiene que revisarse también, porque los problemas que ellos tienen internos, ellos quieren llevárselo al pueblo, quieren llevárselo a la gobernabilidad, y eso no puede ser. O sea, ellos quieren mucho tiempo, porque quienes están pidiendo son ellos los únicos. Ellos quieren mucho tiempo porque ellos tienen un problema interno. Yo creo que ellos deben de resolver su problema interno y no llevarle su problema al pueblo dominicano, porque la extensión del tiempo de que lo extiendan lo que dio la Junta, eso conlleva pérdida de tiempo y dinero, y la Junta puede tener problemas para realizar la primaria si no tiene tiempo. Yo creo que el PLD debe de enfocarse en resolver sus problemas internos primero y no llevarle los problemas de ellos al pueblo dominicano. Hay un consenso de quienes no somos políticos, de que el presupuesto que se gasta para que ustedes queden bien con la gente que votó con ustedes, que votó por ustedes, es un desperdicio para este país. Y aparte de eso, es injusto. No tenemos por qué alimentar su proselitismo y a final de cuentas su clientelismo. ¿Qué te parece el barrilito? Los barrilitos que ustedes tienen, eso debería de no suceder. Lo malo le quitaron eso hace mucho, eran 50.000 pesos que le daban. Sí, pero todavía ustedes siguen recibiendo ayudas que son para justificar, para Semana Santa, para diciembre y esas cosas, un clientelismo. Y lo peor de todo es que parece que ninguno va a legislar en su propia contra. O sea, estamos todos así observando el panorama. Los legisladores sí reciben, los senadores sí reciben un barrilito mensual por cada voto que obtuvieron, o lo que tienen en la provincia, pero los diputados no. Los diputados le dan su salario y ya. Sus salarios. Pero ayudas específicas en temporadas sí son recibidas para que alegren a la gente. Bueno, sí, en las madres y en Navidad. Mira, eso es un sistema que nosotros debemos cambiar. O sea, que el pueblo debe decidir que se cambie el sistema clientelar que existe. Pero el pueblo lo quiere, lo que pasa es que ustedes tienen que legislar sobre eso y todos están muy contentos recibiendo esos chelitos. Mira, el pueblo a quien tú le das es que te pide. O sea, tú no le das porque la gente no... Si el pueblo no lo quisiera, no lo recibiera. El problema es que tú tienes un pueblo... Eso no es así, es que están jugando con la pobreza de la gente, eso es distinto. No, pero hay un problema de sistema clientelar que te lo exige el ciudadano. Incluso yo he tenido ciudadanos que me dicen, a mí no me importa que tú hagas leyes, me importa lo que tú me des ahora en el momento. Pero dáselo de su bolsillo, que se lo den de su bolsillo. Claro, la gente no está diciendo, cógelo de los impuestos. Yo estoy de acuerdo que están jugando por la línea fácil. Hay que quitarlo eso. Estoy de acuerdo contigo. Eso hay que quitarlo. Pero es que tienen que legislar. No, eso no es legislar, eso es simplemente no darlo. Porque no hay que hacer una ley para eso.
el que esté administrando la Cámara de Diputados, los Cuando fondos uno dice públicos, legislar se refiere a eso, hay que tomar una medida. Tomar una medida. Ni el diputado cogerlo, ni el que administra el presupuesto darlo, ni el ciudadano exigirlo. Ajá. O sea, es el sistema que hay que quebrarlo, quitarlo. Estoy de acuerdo. Una cosa. Y para terminar, la pregunta que haría cualquiera que tiene un congresista enfrente, ¿apoyarías que pase la reelección en el Congreso? No, jamás. La reelección no debe pasar por muchos, por muchos factores, por el daño que le hace a la democracia. Fíjate que la reelección actual que se logró las elecciones pasadas, todo el problema que ha causado, o sea, se ha descubierto todo el entramado que hubo que hacer para llegar a la... Incluso se habla de 20 millones de pesos que se le dio a algunos congresistas, del mismo dinero del pueblo, como tú dices, de dinero mal habido. O sea, no puede pasar ni va a pasar. Fíjate que el gobierno no pudo ni siquiera aprobar la ley de partidos como él la quería. Nosotros tuvimos que decir, no, queremos una ley y la vamos a aprobar, pero no como tú la quieres. O sea, si una simple ley no la pudo pasar, tampoco va a pasar, salvo que vengan unos sabiondos y se vendan como se han sabido vender en tiempos pasados. Ojalá que no pase eso, porque también eso sería un daño para la democracia del país. Muchísimas gracias, Elías. Pasando veraje al pensamiento de uno de los diputados, representante del PRM por Santo Domingo Oeste. Hemos conversado con Elías Báez. Tengo siempre que hacer el esfuerzo de no confundirte con Elías Castro, porque hay que hacer dos nombres muy parecidos en el Congreso. Señores, continuamos con Enfoque Matinal. Hace un momento habíamos hecho contacto en vivo en Santiago con Deyanira López a propósito de que los choferes han detenido una gran cantidad de ellos, sus unidades en la explanada monumental en rechazo al alza de los combustibles y reclamando una solución. A propósito, han comenzado una caminata, así que volvemos a enlazar con Deyanira en Santiago. Buenos días. Es una manifestación que indica que el sector choferil, independientemente de las diferentes centrales sindicales, comienza a dejarse sentir. La semana pasada había paralizado la Central Nacional de Trabajadores del Transporte también, lo que en su caso rechazaron que se hiciera un aumento de los combustibles. Hay quienes están considerando que el aumento de los combustibles es la manera de hacer una llave al gobierno y otros entienden que no, que la protesta va a anticipar a cualquier decisión de alza. ¿Ya tenemos a Deyanira? Bueno. Okay. En breve entonces vamos a enlazar con Deyanira. Sí. Interesante todo lo que está pasando con el sector choferil, porque va a poner a prueba la autoridad, si es que la tiene, de Intrant. El gobierno dominicano del Estado tiene el problema de que para el tema de transporte tenía 38.4 instituciones, en verdad eran unas 7. Unificó todo eso en torno a Intrant, pero es la primera vez que Intran se enfrenta ya formalmente a lo que tú hablabas, la llave, que yo hablaba más de pinza, ¿no? Que uno percibe que políticamente se está haciendo lo que se tiene que hacer desde la óptica de la oposición. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Eso es lo interesante, seguir nosotros como medio lo que ocurra con el sector transporte, qué tan justas son las demandas, qué tan lógico es aumentar o no. Vamos a ver y ojalá que podamos tener ese contacto con ellos, hablar con los choferes, pero también cuanto antes es tiempo de hablar con Claudia Francesca para que nos dé su punto de vista de esto, que es interesantísimo, Nelson. Sí, esta es una de las primeras pruebas de la aplicación de la ley 6317 que creó el Intran. Esa misma. Porque ahora hay una presión ya concreta en la calle, no como antes, que simplemente eran amenazas. Entonces, el Intran es el único órgano autorizado para regular la tarifa del transporte público de pasajeros y de cargas. Yo sé que detrás de este tipo de protestas está la presión para los gremios choferiles buscar su tajada, ya sea un aumento del subsidio, ya sea alguna ventaja en cuanto a la importación de unidades, pero en el fondo, como dice el señor McKinney, está a prueba esa entidad llamada Intran, que según su directora, Claudia Francesca de los Santos, ha implicado un ahorro para el Estado de 6.000 millones de pesos, porque concentró
unas 7, 8 entidades, la OTT, varias entidades del transporte. Entonces hay un pulso en la calle. Hoy en día el gobierno aparentemente está en una situación por lo que ha ocurrido con la energía eléctrica de la defensiva, pero la ley es la ley. Y como advirtió la directora del Intran el pasado sábado, cualquier alza en la tarifa del transporte, sea público de pasajeros o de carga, es situarse en la ilegalidad si se hace de manera unilateral. Entonces ahí está lo que podríamos nosotros llamar un pleito casado, con la advertencia de que no todos los sindicatos, gremios o empresas del transporte están participando. Hay un sector que dice que el camino es el diálogo. Entonces en ese sentido habrá que ver en qué termina este pulso que ya ha alcanzado características callejeras. Hablando de callejeras, entonces han tomado las diferentes calles de entorno del monumento en su caminata en vivo de Yanira López desde Santiago. Saludos, muchas gracias. Damos continuidad a los preparativos de los choferes de las diversas rutas que el día de hoy están paralizados, y es que tienen en los próximos minutos una gran marcha caravana. En este momento vamos a conversar con Domingo Matías, quien es el presidente del sindicato de la ruta aquí en Santiago, y él nos ampliará sobre esta jornada del día de hoy. Muy buenos días, Matías. Buenos días. Primeramente nosotros estábamos representando a la federación que dirige el compañero Gervasio de la Rosa, FETRANRENO, y aquí lo que estamos haciendo es un llamado a la reflexión del gobierno central del país, de la República Dominicana, para que reflexione en torno a los desconsiderados aumentos que se hacen semanalmente al precio de los combustibles, ya que masacran a la población dominicana en sentido general. Estamos desesperados, estamos ahogados económicamente, no podemos seguir produciendo, no podemos mantener nuestra familia, y ante esa desesperación lo que estamos haciendo hoy es una válvula de escape con un documento que le estamos haciendo llegar hoy al presidente de la República a través de la gobernación provincial. En ese sentido llamamos nuevamente a la reflexión del gobierno, que se siente a discutir, a planificar, que lo que se está haciendo con el precio de los combustibles ya es desesperante. Matías, ¿cuántas unidades están paralizadas? ¿Cuántas rutas del transporte aquí en Santiago el día de hoy no están dando servicio y se han unido en este gran pedimento al gobierno por una disminución de los precios de los combustibles? Tenemos la ruta más importante de las que se han sumado en este momento. Reiteramos que el pedido, la solicitud que le estamos haciendo al gobierno es para que reflexione en torno al aumento de los combustibles que masacran a la población, que nos desesperan, que nos ahoga de manera desconsiderada económicamente, semanalmente. Nosotros entendemos que esa ley ya merece que se discuta, merece que se modifique, porque esa ley es como el embudo. Solamente beneficia a los sectores mafiosos de este país que están insertos en la mafia del combustible, y al gobierno y a la población cada vez más le da el bolsillo vacío. Muchísimas gracias. Conversamos con el presidente. Ahí escuchamos. Vamos a escuchar a los choferes. La lucha es el camino, estamos convencidos. La lucha es el camino, estamos convencidos. La lucha es el camino. A la calle, a la calle. Esto no lo aguanta nadie. A la calle, a la calle. Esto no lo aguanta nadie. A la calle, a la calle. Esto no lo aguanta nadie. A la calle, a la calle. Esto no lo aguanta nadie. FETRANRENO, unido y combativo. FETRANRENO, unido y combativo. FETRANRENO, unido y combativo. FETRANRENO, unido y combativo. Ya hemos escuchado a estos choferes que se preparan para esta gran marcha, y debemos destacar que a pesar de que la población se ha mantenido varada por la falta del transporte, estos favorecen, están de acuerdo con la jornada de movilización, que no solo perjudica a los choferes, sino también a todos los que deben consumir combustible, tanto GLP, gasolina y los demás derivados del petróleo. Eso es todo lo que tengo por el momento. Ahora retorno con ustedes allá al estudio. Muchísimas gracias, Deyanira López.
Gracias, excelente reporte. De eso se trata. Ya terminamos aquí nosotros, pero insistir en decirles que para eso está CDN. Este tipo de actividad, si importa a la ciudadanía, pues para eso está CDN, para inmediatamente pues cubrir para ustedes este y cualquier otro evento importante. Enfoque Matinal termina hoy, pero mañana será otro día y volveremos a encontrarnos, ¿no? Así debe ser. Hasta mañana, si Dios quiere.